Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos unánimes juntos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto dejará ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y en aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Ese propósito es que nosotros tengamos la comunión con el Padre, que nosotros tengamos la vida del Espíritu y que esa vida no solamente esté ahí quieta, sino comience a brotar como ríos de agua viva para que otros vengan y beban. Esa es la plenitud de la existencia. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Obra el milagro más grande que tú puedes hacer. Señor, es que nuestro espíritu tenga la vida, que nuestro espíritu sea avivado por tu palabra. Que nosotros por fin entendamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que nosotros vamos a experimentar la vida de fe con toda potencia. Gracias por tus señales, gracias por tus prodigios, gracias por tu obra en nuestra vida. Señor, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Ayúdanos para no desviarnos a ningún lado, Señor, sino que nosotros permanezcamos en la verdad hasta el fin. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu que nos revela lo que tu Hijo nos ha declarado. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿Pueden sentarse? Nosotros, el quinto domingo del mes, tenemos una predicación especial. A las personas que vienen por primera vez yo les cuento, ¿no? Nosotros tenemos preparadas las prédicas más o menos hasta después del 2050. Ya sabemos que vamos a predicar, ¿sí? Hemos establecido un programa de predicación. Entonces el primer domingo del mes nosotros hacemos la Santa Cena y aprendemos un aspecto fundamental de la vida de fe, como una base de la fe. Y el segundo domingo y el cuarto domingo estudiamos el Evangelio de Juan. Estamos en Juan capítulo 6, ya llevamos 2 años estudiando Juan y vamos hasta ahora en Juan capítulo 6. Y el tercer domingo del mes estamos aprendiendo cómo rendir el culto con base en el Génesis. Estamos en Génesis capítulo 26 o 27, bueno, no me acuerdo ahora. Entonces nos falta toda la Biblia para terminar, ¿no? Para cómo rendir el culto. No nos va a alcanzar esta vida, pues yo sé, ya me resigné. Entonces, y el quinto domingo del mes es especial porque hablamos al nivel local, o sea, hablamos como la iglesia Palabra Viva. Uno tiene que entender cómo está conformada la iglesia. La iglesia está conformada por cada creyente que ha depositado su fe en Cristo Jesús, cada persona. Nosotros tenemos gente conectada, por ejemplo, en Ibagué, en Cali, en Girardot. Esta mañana había gente en la Tampa, Florida. Hay una persona que se congrega en la India. Y esa persona está conectada con nosotros, es parte de la iglesia. Pero además no solamente existe Palabra Viva, hay muchas iglesias que no han doblado su rodilla ante los Baales. Y entonces Dios siempre se ha guardado un remanente. Hay iglesias en todos lados. En este momento están reunidos en Costa Rica, por ejemplo, y están reunidos en Cuba, y está la pastora Marina allá en México, y hay gente en España, hay gente, bueno. Pero no solamente de Palabra Viva, también de otras denominaciones. Es que nosotros llamamos Palabra Viva porque es muy difícil decir la iglesia en Bogotá. Usted lee en el libro de los Hechos, dice la iglesia en Roma, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos. Pues si nosotros dijéramos la iglesia en Bogotá, es que hay muchas iglesias en Bogotá, hay muchas. Pero podríamos decir entonces, bueno, la iglesia de Puente Largo. Pero es que en Puente Largo hay varias iglesias también. Entonces podríamos decir la iglesia de la 106 con 55. Pero queda como feo, ¿no? La iglesia de la 106 con 55, ¿no? Entonces pusimos un nombre que trata de expresar nuestro sentir. Se llama ¿cómo? Palabra Viva. Para que sepamos, entendamos que no solamente es la Biblia, sino que es la Biblia en acción. Es lo que la fe que está expresándose, que está manifestándose. Y nosotros hoy vamos a aprender acerca de Dios, que Dios tiene cuerpo. Esto es una revolución, ¿no? Porque toda la vida hemos escuchado que Dios es espíritu, y es verdad. Dios es espíritu. Pero Él se preparó un cuerpo para hacer su voluntad. Mire conmigo, por favor, el salmo que estábamos leyendo hoy de introducción, el Salmo 40. ¿Dios tiene cuerpo? Sí, la Biblia dice que sí, que Dios tiene cuerpo. Mire el versículo 7 y 8, dice. Bueno, desde el 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero ahí tiene una referencia, ¿cierto? ¿Cuál es la referencia que tiene ahí ese versículo? Esos numeritos chiquitos que están ahí debajo de los versículos son unas referencias que lo están remitiendo a otra parte de la escritura que está hablando acerca de esto mismo. ¿Cuál es la referencia que tiene ese número pequeñito ahí? Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si usted quiere una explicación, por ejemplo, de algo en la Biblia, trate de mirar esos numeritos. Primero, a veces no tienen esos numeritos, pero esos numeritos le están remitiendo a otras porciones que normalmente están dando más luces sobre este asunto. Si no encuentra ese numerito, por favor, no vaya a ir a otro libro, sino en la Biblia comience a buscar qué es lo que significa eso. Es que, por ejemplo, ¿quiénes aquí han comido mote de queso?
mote de queso. ¿Tú has comido mote de queso? ¿Cuántos más? Solamente tú y yo, ajá. Pero tú has comido también mote de queso. ¿Y por qué? En la costa. ¿Sí? Allá, mote de queso. Claro. Allá en Chimú con el abuelo, ¿no? Con el suegro. Pero antes era un cachaco, pero no conocías que era mote de queso. Es que, no les voy a decir que es mote de queso, pero imagínense que yo escucho el mote de queso y salgo y digo, ¿a quién le pregunto? Voy a preguntarle a un gringo a ver qué es mote de queso. Gringo, ¿qué es mote de queso? Oh, I don't know. ¿Qué va a saber él, un gringo, de mote de queso? Pero ya ustedes escucharon que es algo de la costa, entonces van a donde un costeño y dicen, ajá, ¿qué es mote de queso? Eches una sopita ahí de ñame con queso que sabe rico. Ah, es una sopa. Entonces, una persona del lugar nos puede decir bien qué es. Pues en la Biblia, los alemanes no nos pueden decir qué es lo que significa. Ustedes saben, ¿no? Los libros que están escritos son escritos por eruditos alemanes. Pues déjeme decirle, ellos no saben. Los que saben son los de la Biblia. Entonces nosotros le preguntamos a la Biblia qué significa y en la Biblia vamos a encontrar la explicación. Ese es nuestro libro de consulta, donde nosotros encontramos. La Biblia se explica a sí misma. Entonces en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, dice, por lo cual, entrando en el mundo dijiste, lea conmigo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Le preparó qué? Cuerpo. ¿Dios tiene cuerpo? Sí. Hace 2000 años Él se encarnó. Él tomó forma de siervo. El verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, se rebajó, tomando nuestra forma. Y en ese cuerpo Él experimentó y además en ese cuerpo fue que se dio a conocer. Es que un cuerpo es lo que tiene contacto del ser con el mundo exterior. ¿Qué tiene en contacto usted con el mundo exterior? Pues su cuerpo. No es que cuando uno está en la reunión familiar y están hablando bobadas y a uno le da piedra, ¿qué hace uno? Cierra los ojos, para que la gente no se dé cuenta. ¿Cómo están hablando de burradas? Y uno ahí baja la cabeza y, dame paciencia. Pero míreme. No, espere un momentico que estoy pensando. Pero no es lo que tiene es piedra, porque si lo mira, sí, porque los ojos le revelan lo que hay en su interior. El cuerpo es lo que expresa lo que hay en el interior. Y hay diferentes cuerpos. Porque uno piensa que solamente lo sólido es cuerpo, pero lo líquido también es un cuerpo. Y el aire también es un cuerpo, porque contiene el aire. Lo que pasa es que en la medida que pasa de sólido a líquido, a gaseoso, pues los elementos, los átomos, los átomos se separan un poquito más. Más se separan. No, si usted está engordando no es que los átomos se le estén separando, sino que está creciendo en átomos, pero no es que los átomos se estén separando, sino que es el estado es lo que constituye la unión de los átomos. Pero si nosotros miráramos con un microscopio electrónico, nosotros nos daríamos cuenta que este elemento que parece tan sólido, que no es tan sólido, sino que entre él hay espacios, ¿sí? Y lo que une esos átomos es la energía de los mismos átomos, es lo que mantiene a los átomos unidos y forman ¿qué? El cuerpo. Bueno, pues no estoy dando una clase de física, sino que es el ejemplo para hablar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús murió, resucitó, subió al cielo y la iglesia quedó en este mundo como su cuerpo. Y aunque nosotros somos como átomos que estamos por ahí volando, pero nos une ¿qué? La energía que es ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que une a la iglesia. Y alguna gente habla del cuerpo místico de Cristo, la iglesia, pero eso no es un cuerpo místico, es un cuerpo ¿qué? Real. Nosotros lo que tenemos que entender es que cuando la palabra de Dios está hablando de la iglesia como el cuerpo, no está usando una analogía, sino que está hablando la verdad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. A mí no me gustan ya las piscinas, ¿no? No me meto a las piscinas, porque uno las ve de pronto ahí como amarillas y raras, entonces no me gusta. Pero cuando era pequeñito, pues me encantaban las piscinas. Entonces uno se mete a la piscina y está nadando por debajo y hay alguien metido en la piscina hasta el cuello.
Entonces uno ve el cuerpo debajo del agua, pero la cabeza ¿qué? No la ve, pero uno sabe que eso está unido a la cabeza. Pues así es con el Señor Jesús. El Señor Jesús está en el cielo, Él es la cabeza y nosotros que somos la iglesia somos ¿qué? El cuerpo de Dios. Mire conmigo por favor Romanos capítulo 12 versículo 5. Dios tiene cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ay, hablando, eso era lo que me faltaba en los anuncios. Teníamos que orar por la familia de David y Andrea y Norma. Ayer falleció su papá, Noel, ¿no? Estuvimos celebrando ahí el sepelio. Entonces, ahorita al final oramos para que Dios les dé fortaleza, pero fue un entierro muy lindo porque como él murió en el Señor, cuando es un sepelio de una persona cristiana yo soy feliz, entonces fácil. El complique es como cuando me tocó con mi papá que nunca quiso creer, entonces se perdió, entonces, pero yo utilizo eso también para decirle, como era mi familiar, yo le dije a mis hermanos, mire, por mi papá no lloro, por ustedes sí lloro, porque ustedes están perdidos. Entonces sí, pero cuando es una persona cristiana pues es muy suave, muy fácil y muy delicioso un funeral. Bueno, entonces estamos en Romanos capítulo 12 versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En diferentes partes en el Nuevo Testamento está manifestando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos, y acuérdese, no es una analogía, es la verdad. Entonces, estamos aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer. Versículo 1 al 3 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, Pablo va a empezar a hablarle a la iglesia de Corinto acerca de los dones del Espíritu. Pero antes de esa introducción le dice, mire, es que cuando usted estaba engañado por la religión, ¿usted qué hacía? ¿A quién le oraba? A un ídolo mudo. Y el ídolo mudo pues no. Y uno, por favor, ayúdame, yo te pido. Y yo te prometo que te prendo 1000 velas. Y el ídolo no puede hacer ¿qué? Está en la Biblia, ¿no? Yo no estoy, le estoy leyendo lo que dice la Biblia. No, eso es como las quinceañeras que ponen un afiche de Justin Bieber en el techo, ¿no? ¡Ay, Justin es mi novio! Ni la conoce. Y ese no es Justin Bieber, ¿qué es? Un afiche ahí, una imagen. Pero no es la persona en verdad. Porque para poder establecer la relación se necesita eso, ¿qué? La comunión, el encuentro. ¿No ve que si una pareja deja de expresarse el amor, qué pasa con el amor? Como dijo José, el amor acaba. Lógico. Eso es como también estábamos diciendo, cuando un miembro del cuerpo uno lo estrangula y deja de permitir que venga la circulación, ¿qué pasa con el miembro? Se necrosa, se seca y se cae, se separa. Entonces, claro, nosotros hemos de mantener ¿qué? La comunión, la relación. Si Dios no es el Dios viviente, sino que es un ídolo mudo, pues está usted perdiendo el tiempo ahí, está desgañitándose inutilmente pidiéndole cosas. Pero lo que está diciendo Pablo, mire, hay manifestación del Espíritu Santo, es porque Dios es el Dios ¿qué? Vivo. Ay, me encantó ayer, ¿no? Yo tuve por la mañana el funeral y al mediodía un almuerzo de la iglesia y por la tarde el matrimonio y por la noche nos fuimos a orar por una persona que tenía un problema espiritual. Pero cuando estábamos orando por la persona, me encantó ver, porque éramos 3 personas los que fuimos, ¿no? Entonces una pareja me dijo, vamos a orar por un amigo. Entonces ellos ya le habían predicado el evangelio a su esposa, y bueno, estaba toda la cosa ahí muy, muy especial, habían sido muy diligentes. Y entonces yo fui y le afirmé algunas cosas acerca de la vida de fe, pero
ella, la esposa de la pareja cristiana, de pronto dijo una palabra con tanta sabiduría y dijo, mire, es que, porque es como medio profeta, mire, la cosa es así y así y así. Fue muy concreto y yo, qué maravilla. Y entonces después yo oré y salió el demonio, y después de que salió el demonio, entonces el esposo de ella, que es pastor, entonces agarró a la persona y empezó a hablarle y a conversarle. Yo ya estaba cansado, entonces me puse a jugar con el perrito. Y entonces, pero viendo cómo los miembros de Cristo actúan en sincronía, ¿no? Cada uno, cuando uno ve en la iglesia, cada uno actúa. A mí me gusta ver las parejas, por ejemplo, cuando van de personas cuando van a evangelizar y hacen la obra. Por ejemplo, Norma cuando va con Estela. Y entonces ellas, cada uno cumple su función. Yo imagino que el grupo también de Gloria es así, ¿no? Cada uno cumple su propia función, cada uno habla, ya va con Dorita, y Dorita dice unas cosas, y ella, Dorita es más profeta, ¿no? O más maestra. Y entonces Gloria es más pastora, y entonces ella ahí está. Bueno, cada uno cumple su función. Eso es lo que nosotros tenemos que entender del cuerpo de Cristo. Cada miembro cumple una función, ¿qué? Diferente. Pero cada uno cumple su propia función. Y fuera de eso, cada miembro tiene que cumplir su función no para sí, sino para el cuerpo. No es que yo soy el dedo y todos viven para mí, dedo, ¿qué? No, el dedo no. Si el dedo no funciona para el cuerpo no sirve, el dedo no sirve. El ojo, mire el ojo tan importante que es. El ojo es mejor dicho, es un órgano tan especializado. Saque el ojo del cuerpo, ¿para qué le sirve? Para un llavero, de pronto, no le sirve para nada más. Pero fuera del cuerpo, no tiene nada que hacer. Y si fuera de eso el ojo no cumple su función, como en el caso mío, entonces, ¿usted ha visto que a veces los ojos se vuelven perezosos? Y le tienen que colocar a la persona un parche para que el ojo que no está viendo bien se esfuerce y empiece a cumplir su función. Pues así nos pasa en la iglesia de Cristo. Nosotros somos un cuerpo, pero a veces pienso que somos como un cuerpo aquilosado, un cuerpo que... Usted ha visto a Stephen Hopkins, ¿no? Él está en la silla de ruedas. ¿Qué le funciona a Stephen Hopkins? Un dedito. Pero es un duro, con ese dedo se conquistó a la enfermera y todo, ¿no? Y con ese dedo escribió el libro. Él dice que es el Einstein del siglo XXI, o sea, el hombre con un dedo, con una gran cabeza, pues le aseguro, nosotros tenemos una cabeza importantísima, el Señor Jesús. Y nosotros de pronto solamente estamos, pero Él con ese dedito está haciendo muchísimo. Imagínense donde todo el cuerpo, concertado, unido entre sí, cumpliera la función que tiene que cumplir. Es que yo miro a cada uno de ustedes y digo, es que todos los dones, a cada uno, todos los dones que cada uno tiene. Si cada uno de nosotros permitiera, saliera de su comodidad, saliera de su pereza, saliera de su aquilosamiento y empezara a cumplir, como cuando tenía el primer amor. Entonces nosotros nos faltaría mundo para salvar. Ahí sí tendríamos que empezar a averiguar si hay extraterrestres para salvarlos. No, si ya se nos acabó la Tierra, vámonos al Marte a ver si ahí hay marcianos. Porque cada uno estaría haciendo, mire, cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros, los que estamos en este momento aquí, reunidos, ¿cuántas personas hay reunidas? ¿Ya contaron? Digamos que hay 250, 300 personas, cada uno ganará 10, 3,000. Cada uno ganará 100. Ya, ahí ya, hasta ahí llegan mis matemáticas. Sería impresionante. Si hubieran más Juan Carlos, pues nos faltaría más América Latina para poder. Si cada uno de nosotros hiciera la obra, si más, está Marcela por ahí, a mí no me gusta mucho, pero Marcela, ¿no? Marcela llegó y de un grupo de jóvenes y vámonos para Girardot y vámonos para Tunja y ahí. Pero cada uno de nosotros Dios le ha dado un don y puede desarrollar ese don según Dios le ha dado, si es miembro del cuerpo. Pero tiene que, fuera del cuerpo no sirve para nada. Pero en el cuerpo, wow, ¿sí? No, es que veo a cada uno, veo a Don Elkin allá con todos los dones que tiene, veo allá a Tiberio con todos los dones que tiene, cada uno de nosotros, Guillermo, cada uno de nosotros, Gildardo allá atrás, cada uno de nosotros, con todos los dones. ¡Wow! El diablo estaría llorando de temor en una esquina, porque la iglesia de Jesucristo que se ha levantado. Bueno, entonces estamos hablando que los ídolos mudos no pueden hacer nada, pero Dios sí tiene la manifestación del Espíritu. Para eso sirven los dones espirituales.
para que nosotros veamos que estamos sirviendo al Dios viviente. Por eso es tan importante echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y eso es kinder. Mire conmigo Marcos capítulo 16. Eso es el kinder en la vida de fe, lo básico. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20. Dice, ya conmigo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Kinder en la vida de fe, ¿qué? Echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, orar por los enfermos, predicar el evangelio, todos los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Hay gente que se asusta mucho, por ejemplo, con los demonios y con la brujería, ¿no? Es porque no ha creído la palabra. Ay, no, que vino una bruja y nos va a dañar. Digo, no, ojalá vengan todas las brujas de Bogotá. Ay, que vengan aquí todas las brujas, ¿sí? Porque si ellas escuchan la palabra las va a transformar. La palabra las va a cambiar. Cuidado, no se coma eso, no se beba eso, que qué tal que se lo haya dado una bruja. Ay, la Biblia dice que aunque bebiéramos, eso que dice cosa mortífera, dice ese poción. Aunque bebamos pociones, ¿qué? No, nada nos hará daño. Esta mañana en el primer servicio estaba orando por una persona, ¿no? Resulta que su familiar había muerto de cáncer. Y ella sintió temor, estuvo con ella en el último momento y ella sintió temor. Pues el demonio se le metió. Y entonces me dijo, ay, es que tengo un dolor y no sé qué. Le dije, pero usted, en primer lugar tengo que regañarla, le dije. ¿Cómo se le ocurre tener temor? Los que tienen que tener temor son ellos. Los que tienen que tener temor son los demonios. ¿No ven que cuando uno viene en el nombre de Jesús, qué hacen los demonios? Tiemblan y lloran y se arrodillan. Entonces nosotros estamos, pero claro, si ellos ven, usted no tiene autoridad. Una vez estaba viendo en un desfile a un policía, ¿no? Y el policía era tontín. Y empezaron los muchachos a molestarle, le pegaban calvetazos y le quitaron la gorra. Y yo decía, pero este man, no, un policía me volteó, ya me los llevo presos y los muestro la autoridad. Pero si no muestra la autoridad, al principio solamente le echaban cositas, ¿no? Un papel y no hacía nada. Y después lo empujaron y no hacía nada. Y después le pegaron un calvetazo y no hacía nada, pues le quitaron la gorra. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que él no estaba ejerciendo la autoridad. Igual son los demonios. Si usted no ejerce la autoridad que Dios le entregó, pues lo van a matonear. Entonces nosotros, mire, eso es poco diablo para tan grande Dios. Frase de Nefer Quirós allá en Valledupar. De Nefer Quirós. Eso es poco diablo para tan grande Dios. O sea, mayor es el que está en nosotros. No, qué miedo. Entonces pasémonos de bando. Entonces estamos en el bando equivocado. Si mayor es el demonio que Dios, entonces pasémonos al lado del demonio. Pero no, Dios es... Mire, ¿quién puede contra Él? ¿Quién contra Él? Y si Él está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Nosotros no tenemos temor, que tiemblen ellos, porque nosotros sí tenemos toda la autoridad. Ejerza su autoridad. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Usted cree? Tienen que seguirle estas señales. Estamos en 1 Corintios 12, diciendo que no estamos siguiendo a los ídolos mudos, sino a Dios viviente. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Alguien puede leer en otra versión, en una versión actual, esos 3 versículos, 4, 5 y 6? ¿Quién tiene una versión actual? Ahí está Elvira. Elvira levantó primero la mano que John, así que lo siento, John. Elvira.
Me gusta porque ahí marca la diferencia, ¿no? Aquí estamos leyendo nosotros entre dones, ministerios y operaciones. Y los dones los da el Espíritu Santo y los ministerios los da el Señor y las operaciones las da ¿quién? Dios, el Padre. Eso es lo que llaman los dones del Espíritu, o sea, los regalos del Espíritu o los favores del Espíritu, los regalos del Espíritu, los dones del Hijo y los dones del Padre. Y cada uno cumple su función en la iglesia. Hoy estamos hablando de los dones del Espíritu. Miremos brevemente en Efesios capítulo 4, cuáles son los dones del Hijo, los regalos del Hijo para la iglesia. Los poderes, las constituciones no sé cómo decirlo. ¿Cómo dice dones en tu versión? John, ¿cómo dice dones en tu versión? Ahí en 1 Corintios 12, 4. La palabra dones, ¿cómo dice? Mientras tanto, nosotros estamos buscando Romanos capítulo 12, no se deje distraer. Efesios. Hoy mi mamá no me dio desayuno. Estoy más enredado. Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero ¿cómo dice la palabra dones en tu palabra? Capacidades. ¿Y en el de John? 1 Corintios 12, 4, ¿qué dice? Es que estoy tratando de definir la palabra dones con otra palabra que no sea dones. Capacidades, estamos leyendo en la versión de Elvira. ¿Cómo dice la versión de John? Bueno, mientras John busca, vamos a buscar. ¿Qué dice? 12:4. No, el 4. Hay diversos dones, se utiliza la misma palabra. Dones o capacidades. Bueno, entonces miremos primero en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó, está hablando del Señor Jesús, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién los constituyó? ¿Será que yo puedo decir, Mario, yo te voy a constituir pastor y tú ser apóstol y vas a ser maestro, tú tienes cara de profeta y yo puedo hacer eso? Me estoy convirtiendo en anticristo porque estoy tomando el lugar del Señor. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo endilgarme ese poder, esa potestad, esa autoridad, sino que dice la Biblia que Él mismo los constituyó. Por eso Pablo, cuando comienza las epístolas, dice, Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, no por hombres ni para hombres. No es que alguien lo constituyó apóstol, sino que Dios mismo lo constituyó a él apóstol. Y dice, fíjense que son diferentes ministerios, pero cada uno en la iglesia tiene ese ministerio. ¿Cuál es el suyo? No lo sé. Pero tenga la seguridad, Dios le ha constituido en uno de esos ministerios. ¿Y quién dice? Es que hay gente que dice, yo soy apóstol. Sí, uno se da cuenta que no es apóstol. ¿Por qué? Porque como un pavo, ¿no? Saca ahí, yo soy apóstol. No me toque que los embarazo. Nadie se puede acercar. Si él tiene esa actitud, quiere decir que él mismo se constituyó. Y entonces él no es apóstol. Porque no es el hombre el que se constituye, sino que Dios mismo los constituye. Y si Dios mismo los constituye, uno no se está vanagloriando de eso, porque no es una cuestión para vanagloriarse. No hay lugar para pavos en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo nos puso la medida. ¿No ve que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz? De modo que eso es el sentir que tiene que haber en los que lideran la iglesia. No, en la iglesia de Cristo no hay líderes. En la iglesia de Cristo hay ¿qué? Servidores. Esa palabra líder no existe.
En la iglesia de Satanás sí hay líderes. Perdóneme si le duele, pero se lo estoy diciendo con toda la malicia. En la iglesia de Jesús hay servidores. En la iglesia de Satanás hay ¿qué? Líderes. Porque no ve que cuando los discípulos le dijeron, Señor, Señor, yo quiero ser el mayor, y el otro dijo, no, yo quiero ser el mayor, y entonces él dijo, no, un momento. En los príncipes de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Entre los príncipes de este mundo, todo el mundo va a tratar de ser el mayor. Pero entre ustedes, los discípulos, no será así. Sino que el que quiera ser el mayor, ha de servir a los demás. Ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, y yo lo soy. Y si yo, el maestro, he lavado los pies de ustedes, ¿cuánto más ustedes no tienen que lavar los pies los unos de los otros? Así que el que quiera ser el mayor, ¿qué? Sirva. Ay, eso es una belleza. Mire, eso le quita a la iglesia todo tufillo satánico. Cuando alguien quiere mostrarse, inmediatamente dice, no, espere. Y si no lo hace, si ama a Dios, si esa persona ama a Dios, tenga la seguridad, Dios mismo se encargará de doblegarlo delante de él. Ay, su merced se está quebrando, se está queriendo mucho, espere un momentico. Lo quebranta, por amor. Lo quebranta. Para que, ay, verdad que yo soy un vaso de barro, qué pena, Señor, se me estaban subiendo los humos. Dios bueno, que nos limpia para que llevemos ¿qué? Y mantengamos la actitud de Cristo Jesús. A mí me parece como raro que la gente siga a esos pavos. Me parece raro, porque no tiene, lógicamente no tiene sentido. Si uno ve a Jesús y ve a un pavo, uno dice, pavo no, a ti te vamos a cocinar el 24, porque tú no hay lugar para ese tipo de actitud en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo todos somos ¿qué? Servidores los unos de los otros, para que mutuamente crezcamos en el cuerpo, crezcamos en la unidad de aquel que es Cristo. Estamos leyendo los dones del Padre. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es quién? Porque cualquiera puede decir, yo soy apóstol. Si una persona dice mucho, yo soy apóstol, tenga la seguridad, no es. Cuando alguien se autopromociona mucho, tenga mucha desconfianza. Si alguien dice, yo soy honesto, coja la billetera. Porque ¿quién tiene la necesidad de estar promocionándose así, de esa manera, ¿no? Uno no lo está diciendo. Pero en la iglesia de Cristo, cuando una persona tiene un ministerio, la misma iglesia identifica, la misma iglesia reconoce ese ministerio. Entonces uno está leyendo la Biblia y dice, no entiendo muy bien este pasaje. Voy a buscar al hermano Giovanni que me explique. Ay, hermano Giovanni, usted que entiende tanto la Biblia, ¿por qué no me explica este pasaje? Y Giovanni dice, sí, mire, es que es muy sencillo, esto está hablando de esto, mire aquí y acuérdese de tal cosa. Entonces yo estoy identificando que Giovanni es ¿qué? Maestro. La iglesia identifica que él es maestro. Y otra persona entonces está afligida y está mal y dice, ay, estoy tan mal, estoy tan decaído, voy a buscar a Margarita. Margarita, mira que me pasa esto y esto. Y Margarita, sí, mira, el Señor, y ora, y venga y oramos. Y después a la siguiente semana la llama a Margarita. ¿Qué hubo? ¿Cómo seguiste? Está reconociendo que Margarita es ¿qué? Pastora. Y otra persona dice, no, yo quiero empezar una obra y voy a empezar y nadie ha ido allá, yo voy a ir. Está reconociendo que esa persona es ¿qué? Apóstol. Y otra persona dice, ay, mi familia no me quiere escuchar, ¿cómo hacemos? Invítelo a almorzar para que le predique el evangelio. Entonces lo invita a almorzar, ay, venga, le invito a unos frijoles, es que quiero atenderlo, y le predica a mis hijos. Está reconociendo que él es ¿qué? Evangelista. Y entonces una persona dice, ay, el hermano este está fallando, que alguien le diga, vaya, dígale a esta persona que no tiene pelos en la lengua. Está reconociendo que él es ¿qué? Profeta. La misma iglesia. Entonces, ¿cuántos pastores hay aquí? Pues yo calculo que debe haber más de 50. ¿Y cuántos maestros? Más de 50. ¿Y cuántos apóstoles? Ay, ojalá se levantaran, no los veo todavía. Ojalá se levanten los apóstoles, que vayan y hagan la obra. Yo quiero. Yo le dije, ¿no? Como cuando Josué entró en la tierra prometida, que cada uno empezó a decir, yo quiero este territorio, y a mí entrégueme este territorio. Y entonces, ay, eso sería genial, ¿no?
pastor, yo quiero ir a evangelizar a Girardot, no aguanto más. Yo fui, mi corazón se quedó allá, yo quiero. Pues manito, hágale, ¿cómo le ayudamos? Porque esa ¿qué? Apóstol. Entonces la misma iglesia reconoce esos dones. No es que alguien lo nombra. Los pastores no los pueden nombrar los hombres. Eso es puro nicolaísmo. ¿A usted lo ungieron o no lo ungieron? Ay, ¿usted conoce la Biblia o no la conoce? ¿No sabe que la unción está sobre todos? ¿No sabe que la Biblia dice que la unción está sobre todos? Porque el Espíritu, mire, ¿quiere saber que el Espíritu Santo está con usted? Bueno, ¿usted puede decirle a Jesús, Señor? Dígale, Señor, Señor. Pero no decirle como los demonios, ¿no? Los demonios también le reconocían Señor. Pero usted cuando le dice Señor es que usted le está diciendo, Señor, yo quiero que tú tomes mi vida. Tú me conoces que soy tan necio y todo tan bobo y que se me dificulta, pero sabes que yo quiero que tú tomes mi vida. Señor, dígale, Señor. No, ¿usted no es Señor de su vida? Dígale, Señor. Eso es cuando le estamos diciendo Señor. Señor, le estamos diciendo, toma mi vida. Si usted puede decir eso, entonces usted es de Dios. No se preocupe, usted es salvo. No se preocupe, usted es hijo de Dios. Porque dice la Biblia, lo acabamos de leer, nadie puede decirle a Dios Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Le puede decir Señor? Dígaselo. Señor. Ay, eso es un descanso. Ay, soy de Cristo. Pastor, ¿será que yo he nacido de nuevo? Dígale a Jesús, Señor. Señor, ya nació de nuevo. ¿Será que el Espíritu sí me ha tocado a mí? Dígale a Dios, Señor. Pero yo no hablo en lenguas. Bueno, le falta la manifestación del Espíritu Santo. Y recíbala, hágala. No se quede ahí, pero tampoco se sienta como que presionado. Sí, siéntase presionado, pero no se sienta matoneado. Es diferente. Porque es bueno, hablar en lenguas es bueno para su espíritu. Entonces busque los dones espirituales. Eso lo hemos leído ya ahí. Bueno, estamos hablando de los dones del Hijo. Pero hay también dones del Padre. Mire conmigo Romanos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Romanos capítulo 12. Tengo un problema, yo siempre me engolosino hablando de esto y no llego hasta el tema que tengo que llegar. Cuando es quinto domingo, solamente me ocurre el quinto domingo. Dice en Romanos capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿quién? En Cristo, y todos miembros los unos de nosotros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso es lo que se llama los dones del Padre. Y esos dones, usted no necesita ser cristiano para tenerlos, sino que cada persona nace con un don de Dios. Cada persona nace. Ese bebé que estábamos orando por María José, tiene un don de Dios. Y cada persona tiene un don de Dios. Uno lo identifica en su familia muy fácil. Por ejemplo, en las familias numerosas. Yo tengo 6 hermanos, yo soy el sexto. Entonces en la familia numerosa uno sabe porque el que preside dice siempre, mi mamá va a cumplir años, ¿qué le vamos a hacer? El año pasado no le hicimos nada, este año sí le hacemos algo. A ver, cada uno va a colocar una cuota de 50,000 pesos. Claro, el que organiza no pone nada, ¿no? Perdón por mi hermana que organiza. Y entonces, el que reparte dice, ay, no todos tienen para colocar esa cuota. Yo pongo la plata de todos. Porque él es el que reparte. Y entonces el que tiene misericordia dice, ay no, pobrecito, usted siempre carga con todo. No, yo le ayudo con la mitad. Porque él tiene ¿qué? Misericordia. Y entonces el que sirve dice, bueno, pero a mí me dejan preparar la comida, yo hago todo, yo sirvo todo, nadie se mueva, yo preparo. Es el que sirve.
Pero el que exhorta dice, ay no, lo que pasa es que si no se organizan bien, eso no va a quedar bien. Háganme el favor que todos colaboren y que lleguen temprano. Y entonces, ese es el que exhorta. Y entonces ¿cuál me falta? El que enseña dice, bueno, pero si van a preparar pavo, por favor, que primero lo desplumen con agua caliente y que le saquen la hiel para que no vaya a quedar el almizcle y que cuando lo rellenen le pongan así las verduras. Ese es el que enseña. Y entonces el profeta dice, ay, eso no va a funcionar, el año pasado todo salió mal, nadie va a venir y ese día va a llover. Ese es el profeta. Cada uno tiene su don. Cada uno tiene su don. El error es cuando, como yo soy el que sirve, quiero que todos sirvan. Entonces empiezo a medir a la gente con mi rasero. Ay, pero nadie sirve. Sirva a su merced. Ay, pero nadie organiza. Pues organice usted. Ay, pero nadie quiere colaborar. Pues colabore usted. Ay, nadie quiere dar plata. Pues déla usted. Usted es el que reparte. O usted, ¿sí? No espere que los demás, sino que permita más bien que los demás en su don contribuyan al cuerpo de Cristo. Yo estaba hablando de la familia como el ejemplo, pero en la iglesia es así. Cada quien tiene su don. Y hay un problema, con su don también las personas pueden matonear a los demás. ¿Sí? Porque el que sirve entonces no deja que nadie se mueva. Ya, yo lo hago todo. Se quede ahí. No, yo sirvo. Y entonces uno, ay, pero deje de colaborar en algo también, no friegue. ¿Sí? Entonces, y el que preside entonces ya, bueno, entonces también hay que manejar el don para realmente ser eficiente en el cuerpo de Cristo. Pero estamos hablando de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cada uno ha de tener la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. De la iglesia. No es para el provecho personal, sino que ha de servir a la iglesia con sus dones, ¿no? Podríamos hacer una prédica solamente explicando cada don, pero no tenemos el tiempo. Pero déjenme explicarles dos que tienen muchísimo problema en entender que son los dos primeros. Dice, pero a este es dada por el Espíritu, versículo 8, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, si usted comete el error de ir a buscar en un libro qué es palabra de ciencia y qué es palabra de sabiduría, va a encontrar un gran error. Porque normalmente dicen lo siguiente, palabra de ciencia es saber de manera sobrenatural un hecho que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. Eso es palabra de ciencia. No, eso es una profecía. Eso no es palabra de ciencia. Y palabra de sabiduría es conocer un hecho de manera sobrenatural que ocurrió en el pasado. Jesús dijo, por ejemplo, que vaya y coja un pez y ahí encontrará un estartero, que un pez que se ha tragado una moneda. No, eso no es palabra de sabiduría. Está equivocado. ¿Qué hacemos entonces para saber qué es palabra de ciencia y palabra de sabiduría? Pues como el mote de queso, con la misma palabra. Miremos un momento para la palabra de sabiduría. Lucas capítulo 21, versículo 15. Bueno, digamos del 14 para entender. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
¿Está hablando de un conocimiento sobrenatural de lo que ocurrió? No. Está hablando de que nosotros podemos presentar defensa de la fe con esta palabra de sabiduría. Mire conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Es un entendimiento acerca de Dios y de su voluntad. Y es un entendimiento que no viene por el conocimiento natural, sino que es la revelación de Dios por medio de su palabra. Es fácil. Usted ha visto las personas, por ejemplo, del campo, cuando uno dice, oiga, ese hombre del campo como es de sabio, él no ha tenido estudio, pero por su meditación, por su ejercicio personal, él tiene un conocimiento acerca de la filosofía natural, de la vida. Entonces uno dice, es el sabio, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo la clave para que se acuerde que es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es un entendimiento de las cosas de Dios que uno tiene de manera revelada por el Espíritu Santo. Y hay palabra de ciencia, que es diferente. La palabra de ciencia sí es ¿qué? Conocimiento de Dios. Mire conmigo Romanos capítulo, Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Ahí está hablando de un evento que va a ocurrir en el futuro? No, sino que usted realmente tiene conocimiento de Dios. Una cosa es entendimiento de Dios y otra cosa es conocimiento. Por ejemplo, un científico que tiene entendimiento o conocimiento. Normalmente lo que tiene es conocimiento. Yo me acuerdo que los profesores de la universidad nos enseñaban, por ejemplo, economía, y el hombre andaba quebrado. Él tenía conocimiento, él podía explicar un PIG, podía explicar un balance, podía explicar, pero el tipo ¿tenía conocimiento? Indudablemente. ¿Tenía entendimiento? No, porque no lo aplicaba para sí mismo. Muchas personas pueden tener conocimiento de la palabra, pero no tienen ¿qué? Entendimiento de la palabra. Y estas dos cosas son dones del Espíritu Santo, el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios. Esos son dones del Espíritu, pero además de esos dones, pues hay más dones, hay sanidades, hay lenguas, hay discernimiento de espíritus, hay milagros, y tienen que haberlo en la iglesia, tienen que manifestarse, porque esto sirve ¿para qué? Para la unidad del cuerpo de Cristo. Entienda, usted no es un miembro separado, usted no es un dedo por ahí que está solo andando, ¿sí? No tiene sentido, no puede vivir, tiene que hacer parte de
de la iglesia. Por eso me encantan los grupos que realizan, pues en el grupo de estudio que tienen en el trabajo Andrea, en el grupo que tienen en las casas, por ejemplo Margarita, no sé si ustedes tienen grupo familiar, en el grupo que tiene Gloria en su casa, bueno, diferentes personas. ¿Cuántas personas están aquí asistiendo a un grupo de alguna manera? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Necesita, créame, por su salud espiritual, usted necesita estar, al menos venga los lunes, y si cuando venga los lunes pues se sienta al lado de algo, ¿cómo te llamas? ¿Tú a qué servicio vienes? ¿Y dónde vives? Y oiga, y ahí empieza a hacer ¿qué? Iglesia, miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad, y nosotros te necesitamos, Señor. Nosotros necesitamos ser parte de tu cuerpo, necesitamos la comunión unos con otros, la exhortación unos con otros, el animarnos unos con otros, el orar unos por otros, el exhortarnos unos por otros, el bendecirnos unos a los otros, Señor, el vivir la vida de fe. Ese es tu plan, Señor. Tu plan no son miembros por ahí botados, apartados, sino que tu plan es el cuerpo de Cristo. Dice ahí en la palabra que leímos, que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ayúdanos para que nosotros podamos entender eso, Señor. Que apartados de ti, o sea de tu cuerpo, que es tu iglesia, nada podemos hacer, sino que apartados de ti, que es tu iglesia, nos secamos y dejamos de dar fruto. Padre, yo te clamo, Señor, por los que por alguna circunstancia, Señor, se han apartado de ti. Ayúdalos, que vuelvan a la fe, que no se mueran, Señor, que no se sequen, Padre Celestial, que mantengan la vida de fe. Obra con poder, restaura su corazón, restaura sus vidas. Y a los que estamos, Señor, aquí reunidos en tu nombre, afírmanos para que llevemos más fruto y nuestro fruto permanezca. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.